sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Empiezan los varones y repetimos las mujeres, ¿de acuerdo? Desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida con gozo, yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Ayer en la predicación del hermano Oscar hablaba de la gracia de Dios y de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, no solamente a través de la salvación, sino a través del llamado también que Él nos ha hecho. Y yo quiero invitarles que cantemos este siguiente canto, Tú guías mi destino. Dice el coro de este canto: la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti, tú eres mi razón de vivir. Y pensando precisamente en esto y platicando anoche en el internado, en el devocional con el hermano, quizá no nos quede nadie cuando venimos para acá, o quizá tenemos a nuestra familia allá, pero cuando el Señor nos llama dice que dejemos todo para que le sigamos solo a Él. Y yo quiero que entonemos este hermoso canto pensando en eso, en que quizá llegue un momento en el que sintamos que no nos queda nadie, pero esta es la realidad de nuestra vida como llamados, que al que tenemos es el mejor, que no tenemos nadie más que a Él, pero Él tiene que ser la razón de nuestra vida. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Tú guías mi destino,
guías mis pasos. En ti solo confío. Hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Muchas gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Señor, tú nos vas a recoger. Gracias, Señor, porque podemos tener la certeza plena de que te tenemos a ti. Señor, permite que cada uno de nosotros sepamos interiorizar, sepamos aterrizar, Señor, que nada de lo que tenemos es lo que nos va a sostener, sino solo tú. Señor, si hay algunos que estamos aún batallando para soltar a nuestra familia, para soltar a nuestra iglesia, para soltar todo aquello que nos hacía sentir seguros, Señor, permite que podamos reconocerte como nuestro todo. Que, Señor, esta oración que acabamos de cantar podamos hacerla real en nuestra vida, cada uno de nosotros, Señor. Que para cualquier decisión que tengamos que tomar, Señor, tú guíes nuestro destino, que podamos estar confiados en tu voluntad perfecta, que podamos estar completamente abandonados en tus manos, Señor. Te suplicamos esto para cada una de nuestras vidas, Señor. La fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Oscar. Anoche nos acompañó, como mencionaba Marish, y fue una bendición. Y el día de hoy pues también lo va a hacer. Así es que preparen su corazón para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hermano Oscar. Gracias a Dios porque Él permite que estemos una vez más aquí. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de el quebranto de Dios para su siervo. Y cuando estaban dando gracias cada uno de ustedes, en su momento que daban gracias, casi son cosas que pueden quebrantar su vida, ¿no? Los que cada uno está pasando. Y Dios no está ajeno a lo que pasamos, Dios no está ajeno a lo que vivimos. Y
El quebranto de Dios para su siervo, ¿en qué beneficia? ¿En qué ayuda? Bueno, pues ayuda en mucho, hace mucho en nosotros. Vamos a estar basando esta mañana la palabra de Dios, vamos a estarla viendo ahí en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 31. Ahí el encuentro de Jacob con Dios es lo que vamos a estar analizando, lo que vamos a estar viendo. Y cuando estamos hablando del quebranto de Dios, cuando estamos pensando en el quebranto de Dios para su siervo, pensamos en cuando Dios hace eso, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón de que Dios quebrante la vida de nosotros? ¿Por qué se tiene que quebrantar la vida? Y se tiene que quebrantar porque no le servimos así como somos hoy. Y déjenme decirles que cada día que hay quebranto en nuestra vida es porque Dios tiene algo nuevo que hacer en cada uno de nosotros, en cada situación. Estaba pensando, por ejemplo, en lo más reciente que nosotros pasamos como familia. Nosotros 3 meses tenemos en una situación que no fue la mejor situación que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, mi suegro empezó a estar enfermo, él es un gran siervo de Dios, es un gran apoyo ahí en la iglesia, ha sido de testimonio, gracias a Dios. Y de repente pues empezó a estar enfermo, se le hacen estudios y bueno, cáncer en etapa 4, así. Entonces nosotros nos enteramos, todavía no se había dado oficialmente por los estudios, pero el médico que nos dijo, que lo trató, nos dijo, él tiene cáncer, nada más hay que confirmarlo con unos estudios. Y bueno, pues a quien le tocó darle la noticia a mi suegro fue a mí, ya cuando dieron el resultado así, entonces empezar a preparar. Y realmente se quebranta uno, porque entonces tu vida dices, ¿qué pasa, no, Señor? Y en el momento que nosotros hablábamos con él y cuando nos reunimos y cuando ya se confirmó la noticia, hicimos una cosa, alabamos a Dios. Cuesta trabajo alabar a Dios cuando uno está en una situación adversa. Cuesta trabajo alabar a Dios cuando uno está en una situación difícil. Como pastores nosotros tenemos que consolar a las ovejas, como siervos tenemos que dar palabras de aliento, de consuelo. ¿Y qué cuando tú estás en una situación de quebranto? Tú le dices a la gente, tú le enseñas a la gente, tú le vas y le dices, mira lo que la palabra de Dios dice en esta situación, lo que la palabra de Dios dice en esta circunstancia, pero cuando tú estás ahí, ¿realmente crees lo que tú fuiste a decir? Porque una cosa es que tú vayas y le digas a la gente, ¿no? No, mira, Dios te fortalece, Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, y les dices, pero cuando tú pasas eso, ¿tú qué dices? ¿Eso es para ti? Entramos en un proceso de quebranto y cuando Dios nos permite entrar en ese proceso es porque Dios tiene planes para la vida de nosotros. 3 meses de cáncer en etapa 4, eso es lo que dicen los médicos, pero yo le digo, el viejito está como si nada. Cuando pensamos que ya de repente se iba, todavía sigue ahí, pero una de las oraciones y uno de los dichos de él es el siguiente: yo estoy esperando el milagro de Dios. Yo estoy esperando un milagro, tiene 74 años. Y dice, yo estoy esperando el milagro de Dios, dice. ¿Y cuál es el milagro que espera? El que Él quiera. Que me deje aquí o que yo esté con Él. Las dos cosas son un milagro que Él puede hacer. Ahora, desde ahí es cuando nosotros estamos viviendo esa situación. Entonces vino bueno, me suena como la mazorquita que quería hacer tortilla. ¿Sí han escuchado de esa mazorquita que quería hacer una tortilla? Siempre esa mazorquita, su sueño de esa mazorquita fue ser una tortilla. Entonces cuando así estaban haciendo la pizca del elote, pasaba el pescador y le echaba a la petaca, le digo yo, ahí le aventaba las mazorcas y esa mazorquita, a mí, yo quiero hacer una tortilla. Ella pensaba que era lo mejor que podía hacer, entonces de repente llega el pescador y la arranca y pega un grito, ¡ay, esto duele! Pero bueno, todo sea por ser una tortilla. Y la echan. Y de repente cuando empiezan, entonces ya cuando está la mazorca y empiezan a meterla a la desgranada, ¿qué tal? ¿Cómo creen que le fue? Y la empiezan a desgranar y empieza a decir, esto duele. Posteriormente la llevan a la cubeta con agua para hacerla nixtamal y dice, ay, qué rico un baño de agua caliente. Pero cuando empieza el agua a subir de
temperatura, ¿qué pasó? Empezó a gritar otra vez. Después, los que conocen el proceso, el nixtamal lo pusieron en el molino y a darle vueltas y esa mano. Y pegaba de gritos, ay, 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 esto duele, me están apachurrando muy fuerte, pero todo sea por ser una tortilla. Finalmente, en masa, la agarra la persona y la pone en el comal, y qué tal, cómo le fue. Pero cuando ya estuvo en el comal, entonces estuvo el cocimiento apropiado para hacer lo que tenía y servir para lo que es, para hacer una tortilla. ¿Y qué pasó? Bueno, pues con frijoles o con lo que sea se la echaron. Pero ella quería hacer una tortilla. Ahora, hermanos, nosotros queremos, o Dios nos llamó con un propósito, o Dios nos llamó para algo especial, pero no queremos pasar el proceso, pero no queremos estar en el proceso, no queremos pagar muchas veces el precio. Muchas veces solamente queremos que Dios haga, que Dios se manifieste, y muchas veces escuchamos de hombres, de mujeres famosos que Dios ha usado en el ministerio y luego decimos, ¿cómo me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría llegar? Pero muchas veces estando así como estudiantes, muchas veces llegando a un lugar así, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo somos para llegar? No queremos tomar el proceso que Dios nos ha dado para poder cumplir el propósito para lo cual fuimos llamados. El alfarero tomó el barro y le empezó a dar la forma. Pero cuando la vasija no estaba quedando como él quería, ¿qué pasó? Volvió a apuñar el barro, lo volvió a amasar y empezó una vasija nueva. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso conmigo? ¿Por qué lo hace? Porque así como estamos no le servimos. Hablábamos de la soberbia, hablamos del orgullo y hablamos de la autosuficiencia muchas veces. A veces así somos, ¿no? Y más dependiendo en la iglesia donde nos ubiquemos, porque muchas veces también el estatus de la iglesia nos hace como que sentirnos que somos los mejores. Pero no somos mejores, muchachos, por donde estamos, somos mejores por cómo Dios nos ve y por la forma en que Él nos ha dado. Ahora, pensamos en esa parte, entonces, ¿cómo lo hace Dios? Entonces ahí entraríamos en la cuestión de cómo lo hizo con Jacob. En la lectura de la palabra de Dios del Génesis capítulo 32. ¿Cómo lo hizo con Jacob? ¿De qué manera lo hizo? Ahora Jacob tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor. Y al tener ese encuentro con el Señor, la palabra de Dios ahí va dando el resumen, va diciendo que al tener el encuentro luchó, y dice que entonces el ángel con el que luchaba no podía con él. ¿Creen que Dios no puede con nosotros? Puede, pero un propósito, un plan. Y entonces, como dice que no podía con él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con Jacob? Le descoyuntó la cadera. Ahora, en el cómo lo hace, de qué manera lo hace y para qué lo hace, después de ese encuentro, después de esa lucha, Jacob nunca más caminó igual que antes. Jamás volvió a caminar igual. Quizá él entró caminando normal, hablando físicamente a ese lugar, quizá él entró a la lucha caminando de una manera correcta y de repente cuando sale de ahí, salió caminando de otra manera. Pero no solo salió caminando de otra manera, no solamente se descoyuntó la cadera, también dice la escritura que se le cambió el nombre. Ayer en los dones les decían, se le cambió el nombre de ser usurpador a príncipe de Dios. De ser una persona que quizá en su nombre llevaba la maldición, le llevaron al nombre donde llevaba la bendición. Cada uno de nosotros debemos de pensar en eso. Cuando Dios te llama primero, te llama hijo. Y ahora no solamente eres hijo, eres siervo. Para la gloria de su nombre. Y si tú eres siervo, entonces, ¿cómo debes de comportarte? Como siervo. Ahí en la iglesia, cuando vamos a poner diáconos, ahorita no hemos puesto porque no hemos tenido necesidad, pero he llamado así, primero llamo al matrimonio para poner los diáconos y antes de preguntarle o decirle algo a él, yo le pregunto a su esposa, ¿crees que tu esposo está listo para ser diácono? No lo voltees a ver, les digo.
Aunque ya les dije que van para la propuesta, yo le digo a la esposa, ¿crees que tu esposo está apto para ser diácono, según lo que la Biblia dice? Y ellas son las que viven con ellos, como la mía vive conmigo y sabe quién soy. Y ellas van a decir si sí o si no. Siempre dicen que sí, porque yo creo que les ha de ir mal en su casa, ¿verdad? Pero entonces les dice sí, ok, van a decir sí. Y entonces yo le pregunto al diácono, la pregunta que le voy a hacer, si un hermano de esta iglesia viene y te dice que le limpies los zapatos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías tú si un hermano de la iglesia te dice que le limpies los zapatos? No me contestes, solamente piénsalo. No, pues bueno, ya olvidémonos de la iglesia. ¿Qué harías si aquí el hermano Daniel, el director, te dice que vayas a lavar los baños? Hermano, espérame, soy pastor. Dios me llamó para estar en una iglesia como pastor, no para limpiar baños. Debemos de tener una actitud de siervos. En la iglesia el pastor, hermanos, no es el dueño, no es el jefe, es el servidor. Nosotros estamos para eso. Dios ahí entonces en la lucha que tuvo con Jacob descoyuntó. Cambió su manera de caminar, cambió su nombre, pero no solo eso, le dio una nueva oportunidad. Le volvió a salir el sol a Jacob. Su vida tuvo que ser una vida diferente. ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo te llamas? ¿Y te ha vuelto a salir el sol a ti? ¿Vives en esa oportunidad? Hablamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios está contigo. Pero si la gracia de Dios está contigo, Dios necesita entonces quebrantar tu vida. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Y déjame decirte que si yo me pongo a platicar de cómo Dios lo ha hecho, no es tan fácil. Y no crean que me ha ido tan bien en los quebrantamientos. Y no crean que la he librado como se supone que a veces uno. Pero una cosa digo, en cada cosa que Dios ha hecho, Dios ha fortalecido mi vida. Cuando Dios me llama al ministerio, pues yo soy el mayor de una familia y pues nunca en mi vida había salido de mi casa, no la había dejado, así que me fue difícil despegarme. Y yo le dije a Dios, Señor, bueno, me voy pues porque tú me llamas, pero no quiero casarme lejos de mi tierra porque quiero regresar a mi tierra con mi mamá. Y yo ya tenía por allá, le estaba echando el ojo a alguien en mi tierra. Eso no lo graben, hermanos, o quítenlo. Le estaba echando el ojo allá a alguien en mi tierra. Y no, pues aquí en el seminario, unos ya ven que se gana a los maestros, a los administrativos y todo, y por teléfono serenata a ese alguien, ¿no? En el 1 de octubre ahí, ¿no? Olvídense, allá la pachanga, el Oscar, te dio serenata y todo. Porque yo tenía mis planes y mis proyectos. Pero dijo Dios, no es como tú quieras. Y entonces, pues ya Dios empezó a obrar, pero en esos tiempos de estar acá y ya cuando me casé, cuando Dios me empezó a firmar en la iglesia, murió alguien de mi familia y tuve que ir a mi tierra. Y cuando fui al sepelio, prediqué y todo, y cuando regresaba con mi hijo de 3 años, mi hijo mayor, le decía a Dios, a ver Dios, ¿te acuerdas que yo no quería ser pastor? Porque no quería, me chocaban los pastores. Hay alguno que otro que todavía, pero yo no quería ser pastor, Señor, número 1. Número 2, ¿te acuerdas que yo te dije que no me quería casar lejos de mi tierra porque si no yo no iba a regresar? Y aparte te dije que me pusieras en una iglesia cerquita de mi familia. Y mira dónde me tienes. Me tienes como a 900 kilómetros de mi tierra y mi familia se está muriendo. Y yo estoy lejos de ellos. Y de esas veces que Dios te contesta y te pone en tu lugar. Y entonces Dios me dijo, te recuerdo una cosa, Oscar. Yo soy Dios y tú eres mi siervo. Y la vida de tu familia no depende de ti. La vida de tu familia depende de mí. Aunque tú vivas con ellos, ellos se van a morir porque yo soy el dador de la vida. Así que, dedícate a servirme y yo me encargo de tu familia. Siendo así, Señor, ¿qué hago?
¿Creen que no lloré? ¿Creen que no le he pasado mal? La he pasado. Ahorita tuve que tranquilizarme antes de subir, me empecé a acercar mis lágrimas, como les digo, a los de mi tierra, porque pensar en los quebrantos, en cómo Dios hace, en cómo Dios llega a tu vida, no crean que es lo más fácil, pero déjame decirte que eso es lo mejor. Cuando Dios empieza a quebrantar, porque si Dios no está obrando en tu vida, tú deberías de preguntarte si Él está en tu vida. Si Dios no está haciendo algo en tu vida, deberías de preguntarte qué está pasando contigo. Dice entonces que Jacob tomó a toda su familia, los hizo pasar por el río. Dice, así que Jacob solo luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Le cambió el nombre, pero ahí al final, en el 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le salió el sol y cojeaba de su cadera. Es decir, volvió a haber un nuevo día. Es decir, tuvo una nueva oportunidad. Es decir, el Señor le dio la nueva oportunidad de seguir hacia adelante. Aunque quizá no lo merecía, aunque quizá no estaba apto para eso en su tiempo, pero por el quebrantamiento que Dios dio o Dios hizo en él, Dios preparó a Jacob para que su vida fuera una vida diferente. Hermanos, dejen que Dios obre en su vida. Dejen que Dios haga lo que tiene que hacer. No se resistan, no rehúsen al quebrantamiento que Dios tiene para ustedes. Si necesitan ser transformados, si necesitan ser cambiados, Dios puede hacerlo. La pregunta sería, ¿quieres que lo haga? Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos mejor así. ¿Por qué razón estás aquí en esta mañana? Ayer yo vi que estaba alguien pasando lista, porque vi una listita y estaban poniéndoles. Y yo me acuerdo en mi tiempo de estudiante que si me volaba algunas capillas, pues no me daban calificación, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Porque no te reprueben en capilla o porque quieres agradar a Dios? Desde aquí tenemos que empezar, ¿no? ¿Por qué razón vengo? Porque el hermano Daniel está, pero miren, yo lo veo que de repente está orando, pero con los ojos para allá también. Y por ahí vi al hermano que es prefecto, ya escondió la lista, nomás dije y la escondió. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que nosotros tenemos o estamos en este lugar? ¿Qué es lo que nos mueve? Déjame decirte, hermano, que lo que te debe de mover es lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida. Ahora, ¿para qué Dios quebranta tu vida? Para bendición tuya. Sencillamente es para bendición tuya. Después de ahí, Jacob jamás volvió a ser igual. Después de haber sido un usurpador, después de haber sido un gritón, después de haber sido un desobediente, después de haber sido, póngale lo que usted quiera, que usted conoce de su vida, Dios le cambió el nombre, Dios lo hizo caminar de diferente manera y le dio una nueva oportunidad. Sabes, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, cada uno como siervo de Dios, necesitamos hacer algo diferente en nuestra República Mexicana. Y si Dios no está obrando muchas veces a través de las vidas de los siervos, es porque no permitimos que Dios nos quebrante, es porque no permitimos que Dios transforme, es porque no permitimos que Dios moldee. La iglesia bautista es una iglesia que puede hacer grandes cosas para la gloria de Dios, pero muchas veces los pastores no estamos dejando que Dios quebrante y transforme nuestras vidas, y estamos en un estatus pensando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, así como lo hacemos. No estoy diciendo que debemos de cambiar la palabra de Dios debe de ser el fundamento, es el fundamento de la iglesia bautista, la doctrina bíblica es el fundamento, pero deberíamos de cambiar ciertas acciones en nuestras vidas para que la obra de Dios pueda seguir creciendo en nuestra República Mexicana y para que se diga de estas generaciones que estas generaciones fueron generaciones que transformaron la República, porque Dios transformó su vida de ellos. Pero eso no va a suceder si nosotros no permitimos que Dios dé la forma que debe de dar. Dios me ha dado forma todavía como pastor, porque he metido los pies como no tienen idea. He cometido de errores como no tienen idea.
A mí Dios me puso en una iglesia que me ama mucho, porque la verdad es que han estado dispuestos a poder ayudarme en mis tiempos de quebrantamiento, en mis tiempos de transformación y en mis tiempos de ayuda, de situaciones difíciles. No todas las iglesias tienen esa capacidad, pero Dios puede hacer. Dios, para poder bendecir a otra gente, necesita vidas transformadas en cada uno de nosotros. Así como Jacob, Dios quiere hacerlo en ti. Jacob empezó a andar como era digno, dice Efesios 4:1, de la vocación de su llamado. Tú necesitas caminar como es digno de la vocación de tu llamado. Y también de acuerdo a Efesios 4:17, Jacob ya no andaba como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Cuántos van a salir como licenciados de esta institución? A ver, levanten la mano los que van a salir como licenciados. Gloria a Dios. Vaya, hermanos, qué bendición. No les vaya a pasar como mi generación, que querían salir de licenciados y querían que el anillo de graduación dijera licenciados en teología y aparte con idiomas y unas letras en hebreo. La gente lee, bueno, ni lo traigo. La gente lee el anillo de graduación. ¿Qué es lo que la gente lee? ¿Qué es lo que la gente lee en nuestra vida? En nosotros. ¿No es acaso la vida de nosotros? ¿No es acaso nuestro rostro? ¿No es acaso nuestras actitudes? ¿No es acaso nuestro servicio? ¿No es acaso que pueden ver a Dios a través de cada uno? Eso es lo que la gente va a ver. No va a ver otra cosa. Pero si tú no dejas que Dios te quebrante, entonces vas a salir con esa soberbia, con ese orgullo diciendo, y que tu tarjeta diga, licenciado. Tengo uno de los conocidos, que no voy a decir su nombre porque algunos lo conocen, que estudió psicología, pastor, también egresado de aquí, no voy a decir su nombre, ya Daniel está ahí bien de sueño, ¿verdad? Y ya así, ¿no? Pues estudió psicología y todo. Después que hizo sus tarjetas, me dio una. Y decía ahí, pastor, psicólogo, consejero en problemas familiares, y ¿no? Es una tarjeta, casi necesitaba una página, una cuartilla, para explicar quién era. No necesitas explicar quién eres, necesitas accionar para lo que Dios te llamó. Nada más acciónalo, nada más vívelo, nada más actúalo. Pero si estás pensando que lo que vas a hacer es por ti, no, Dios te va a quebrantar. Y Dios va a hacer de ti una persona diferente. Para que andes como es digno del llamamiento que Dios dio a tu vida. Para que andes como es digno de la vocación que Dios tiene. Que ya no andes como los otros. No me vayas a salir con que ya eres apóstol, ¿no? Y ya vas a decir, ya soy apóstol, bueno, y que le caigan con los diezmos, ¿no? Aquí, porque eso es lo que hacen los apóstoles de afuera. Los apóstoles que andan resurgiendo ahorita van y trasquilan a las ovejas, pero no hacen nada. Quizá aquí haya apóstoles porque los puede haber por don, pero son para la gloria de Dios, para sembrar iglesias a donde Dios los lleve. No, pues yo soy profeta, ¿no? Y vino palabra de Jehová a mí, me dijo, ahorita antes de que salgan cada uno me tiene que dejar 1,000 pesos a la salida, porque el Señor me dijo que te lo dijera, me lo reveló. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es la profecía? ¿No es acaso para que le digas a la gente lo que Dios quiere para su vida? Si bien cada uno de nosotros en nuestro quebrantamiento, en nuestra vida, no podemos borrar, no podemos ni corregir nuestros errores, ni siquiera nuestros pecados, pero con la gracia de Dios y por su misericordia, nosotros podemos tener una nueva oportunidad. Dios me ha dado más de una. Dios es un Dios de oportunidades y me has dado más de una en 23 años que tengo ya de ministerio. ¿Porque soy bueno? No, porque la gracia de Dios está en cada uno de ustedes y la gracia de Dios está en mí.
Y esa gracia es la que me ha llevado hacia el frente, es la que me ha llevado adelante y es la que ha bendecido la vida de la iglesia, la vida mía y la vida de mi familia. Quiero terminar con esto. Mi hijo mayor tiene ahora 20 años. Cuando mi hijo tenía 13 años, nosotros empezamos a ir a las misiones, eso se lo voy a platicar bien mañana. Empezamos a ir a las misiones cuando mi hijo mayor tenía 5 años al estado de Chiapas. Y bueno, pues el hijo menor tenía 2 años, a ese lo cargábamos en la espalda, en un costal de eso que usan los soldados. Le metíamos un sleeping y ahí metíamos al hijo. Y ahí lo cargábamos en las misiones porque caminamos esa vez como unas 7 horas por la montaña. Y pues decía yo, ¿a qué hora voy a tener que cargar a mi hijo? El otro, porque tenía 5 años. Y ese no, nunca lo cargué, siempre fue corriendo por toda la montaña y caminó todo el tiempo necesario para llegar a las misiones. A la edad de 13 años, jugando, se cayó de una altura de 4,5 metros y se fracturó los pies. Solamente los talones, no hubo deslizamiento de fractura, solamente estuvo la fractura ahí, se fracturó el cartílago del crecimiento y bueno, el diagnóstico médico fue que el pie ya no le iba a crecer en el seguro social. Entonces la gente dice, no, pues el seguro social ni sirve y los médicos, ya ven cómo la gente dice. Entonces por ahí tengo unos amigos que de aquí del Distrito Federal o del Estado, no sé. Entonces yo me dice, no, ¿sabes qué? Me compraron un seguro para el Hospital Ángeles del Pedregal. Tráelo acá, aquí hay un buen traumatólogo y él te va a decir. Entonces traje a mi hijo, lo traje con las radiografías del seguro y cuando ve las radiografías el traumatólogo me dice, esas radiografías no sirven, sáquele otras nuevas y venga tal día. Bueno, se las saqué, se las llevé y ¿qué creen? Me dijo el mismo diagnóstico. El mismito. No le van a crecer. Entonces cuando nos dio el diagnóstico nosotros oramos a Dios y le dijimos, Señor, si eso es lo que tú quieres, eso está bien. Pero no crean que se lo dijimos así tranquilos, ¿verdad? Se lo dijimos llorando. Si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero yo le dije a Dios, pero yo creo que los pies de mi hijo son útiles para tu obra. Así, o que le crezcan, Señor, lo que tú quieras está bien. En ese trayecto de estar haciéndole, le pusieron el yeso y todo, y ¿qué creen? Que no le endureció el yeso en los talones, que era donde estaba la fractura, y lo llevamos al tercer día y se enojó el traumatólogo y dijo, estos médicos, ¿quiénes fueron los que le pusieron este yeso? Son ineptos, no saben, y yo mismo lo voy a hacer para que le puso el yeso y me dijo que por favor, por lo menos en 24 horas ni siquiera cuelgue los pies. Y lo tuvimos con pies arriba y después de 24 horas, ¿qué creen? El yeso no endureció. Entonces nosotros entendimos que Dios tenía un plan, un proyecto. Y le pedimos a Dios de regalo de cumpleaños de mi hijo, que le permitiera caminar normal otra vez. Y el cumpleaños el 10 de octubre, y el 9 de octubre era el tiempo de quitarle el yeso. Digo, como es también normal, en el seguro no había ni ceguetas ni nada para quitárselo, así es que me dijeron que le echara agua caliente con vinagre y no sé qué, y que le quitara el yeso. Yo lo hice con unas tijeras, ahí que yo tengo para cortar lámina. Ahí le corté el yeso, y después de eso, pues ya dijimos, Señor, aquí está, tú tienes tus planes y proyectos. Caminó, como a la semana le tuvimos que ir a comprar zapatos porque no tenía. Sencillito. Calzaba 5,5, calza del 7. Los 2 pies crecieron y crecieron normal. Pero pasamos más de un mes de quebrantamiento, ¿no? Pasamos más de un mes de dolor pensando en que nuestro hijo iba a caminar algo chueco. Pero también le dijimos a Dios, pero si eso le va a ayudar a su vida, Señor, que sea así. Y así como eso les puedo ir diciendo cómo Dios ha quebrantado la vida de nosotros como siervos hasta la fecha de cómo está mi suegro en este tiempo. Pero en eso le decimos a Dios, gracias porque nos has permitido pasar por eso, porque nos has enseñado más de lo que podemos imaginar. Así que, hermanos, Dios bendiga su vida, Dios guarde su vida y dejen que Dios siga transformando. Y no se resistan. Sus maestros, sus directivos, sus administrativos son parte de su transformación. No se les pongan al brinco.
agradezcan, porque no saben que todo lo que ustedes están viviendo y pasando aquí va a ser útil para su vida, el día que estén en una iglesia o el día que estén en las misiones. Y muchos de ustedes van a regresar y decir, gracias por lo que hiciste, si es que puedes hacerlo. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias.